Hola lectores, hoy os traigo la reseña de un libro diferente a los que suelo leer, que no es otro que Muertos, ¿quién nos ha muerto?, de Iñaki Rubio. Es un libro que entra en mi top de este año y que es diferente porque no es una novela, es una mezcla de géneros de la que ahora hablaremos. El caso es que se centra en la última pena capital que se ejecutó en el país de Andorra en 1943. Andorra, para los que no lo sepáis, sobre todo los que sois americanos, es un pequeño país que se sitúa entre Francia y Cataluña, es un país montañoso en los Pirineos, y allí en 1943 se cometió un fratricidio que fue investigado y finalmente el acusado fue sentenciado a muerte. En esta imagen de la cubierta podéis ver el momento exacto en el que todo el pueblo se concentró en la plaza pública de Andorra la Vella, que es la capital del país, y las autoridades le leyeron públicamente la sentencia al reo que estaba presente. Ante este planteamiento podríamos pensar que estamos ante un libro que es un simple true crime, que es un género que está muy de moda, y afortunadamente no es así. Este libro tiene dos elementos muy interesantes. Por un lado tenemos la mezcla de géneros. El autor podría haber optado por escribir una crónica periodística sensacionalista sobre el caso, que podría haber funcionado muy bien, pero afortunadamente no se limita a eso, sino que Iñaki Rubio apuesta por convertir el libro en una novela de no ficción, del mismo modo que hizo Truman Capote con la famosa Sangre Fría. Si habéis leído esta novela, esta grandísima novela, habréis visto que es una reconstrucción de un caso de asesinato muy impactante, pero convirtiéndolo en novela porque es una manera de aportar contexto y de que sea mucho más humana, mucho más cercana, mucho más comprensible. Iñaki Rubio ya no pudo hablar directamente con el asesino como hizo Truman Capote en su momento, pero sí que tuvo acceso a documentación de archivo que hasta ahora no se había utilizado. Y además el libro no solo es una especie de crónica periodística, porque tiene una parte que sí que es crónica, y novela de no ficción, sino que mezcla más géneros. También es un true crime y también tiene una parte muy importante de contexto histórico. Es un libro muy transversal que puede interesar a muchísima gente. A la gente a la que le interesa la historia y también las relaciones humanas también le puede interesar. El otro aspecto interesante de este libro es el caso en sí, el crimen. Es un crimen muy interesante en un contexto muy concreto y eso es lo que le da profundidad humana e histórica. Luego hablaremos más concretamente del caso, pero es realmente impactante, no el crimen en sí, sino cómo se desarrolló la investigación, cómo se juzgó al acusado. Tienes la sensación de que estás leyendo una crónica medieval en 1943. La historia es absolutamente sobrecogedora, me lo he pasado muy bien leyéndola. Y por cierto, que no le he comentado antes, el título, que puede sonar un poco extraño, Muertos, ¿quién nos ha muerto?, es una antigua fórmula medieval andorrana que se utilizaba en el momento del levantamiento del cadáver. Se le preguntaba 3 veces al muerto, muerto, ¿quién te ha muerto? Y eso quería decir que se sospechaba que había habido una muerte violenta. Por cierto, no os preocupéis por los spoilers. Ya se sabe cómo acaba el libro, ejecutan al reo, con lo cual no pasa nada. Luego hay un documental reciente sobre este caso que se titula Pena Capital. Lo dirigió Jorge Cebrián y está financiado por Andorra y por la Fundación Roig. ¿Qué pasa con este documental? No se puede ver. No se puede ver en ningún sitio. Yo lo he intentado y no lo he conseguido. Tiene un acceso muy restringido. El documental se hizo sin la documentación a la que luego tuvo acceso Iñaki, o sea que es más fiable el libro de Iñaki Rubio, pero sí que entrevista, por ejemplo, a algunas personas vivas que conocían el caso o que estuvieron directamente relacionadas con él. Por ejemplo, el último policía vivo que formó parte del piquete de ejecución. El documental se estrenó en el Teatro de Canillo. Canillo es la localidad donde sucedió el crimen y fue un auténtico fracaso. No asistió casi nadie. Eran como 10 personas, incluyendo a los organizadores. ¿Por qué? Parece que era un tema un poco tabú en la sociedad andorrana. Había una especie de, yo imagino, una especie de mala conciencia por lo que había sucedido. No se quería hablar del tema, no se quería conocer el tema, porque, como luego veremos,
El desarrollo de la investigación y sobre todo la ejecución fue un absoluto desastre. Yo creo que en la sociedad andorrana flotaba una especie de culpabilidad por lo que había pasado con el acusado. A raíz del libro de Iñaki Rubio se ha vuelto a estrenar en algún teatro, también en Cataluña, y se ha pasado por la televisión andorrana, pero como os digo, tiene un acceso muy restringido, tiene unos derechos de imagen muy restringidos, porque en el documental sí que podemos ver imágenes e incluso algún vídeo de mala calidad de la época, del momento. Si buscáis por internet encontraréis algunas imágenes. El libro lo ha publicado la editorial Medusa, que es una editorial andorrana, pero previamente lo había publicado en catalán la editorial Coma Negra. Si os interesa más leerlo en catalán, ya sabéis. Tuvo muchísimo éxito, mucho impacto mediático y muy buenas críticas. En 10 días entró en imprenta la segunda edición. Es mucho para un libro publicado en catalán, es un público más reducido y realmente parece que ha tenido mucho impacto y me alegro porque de verdad que el libro vale mucho la pena. Es un libro que a mí me regaló un amigo mío, Oliver Vergés, que trabaja en esta editorial, y yo pensaba que el libro me gustaría, realmente el tema me parecía muy interesante, muy potente, pero yo no me esperaba esto. O sea, el libro está verdaderamente muy bien escrito y el caso es espeluznante y tiene muy buenas reflexiones. Y aparte de que el libro es muy bueno, es que tuve la inmensa suerte de poder ir a Canillo, invitada por el ayuntamiento y por la editorial Medusa, junto a otras personas de YouTube y de Instagram, y pude visitar la casa del crimen, las localizaciones del pueblo. La visita guiada nos la hizo el mismo autor, Iñaki Rubio, y fue impresionante, recién leído el libro, poderle preguntar todas las dudas, todos los entresijos. Él conoció a descendientes de los implicados, pudo entrevistarlos, está muy informado del caso y es su obsesión, se ha convertido en su obsesión y de verdad que le ha sacado todo el jugo. Y vamos ya a por el caso. ¿Qué es lo que pasó en Canillo en 1943? Pere Areny, un joven de 30 años, asesinó con una escopeta a bocajarro, mientras dormía, a su hermano Antón Areny, de 56. No tengo permiso para publicar las fotos de los dos implicados, pero si buscáis en el Google los nombres os aparecerá una foto conjunta en la que se ve un chico joven y un hombre más mayor. Todos lo hemos hecho cuando hemos leído a Sangre Fría, ir rápidamente a Google a buscar a Richard Hitchcock y a Perry Smith para ponerles cara. El caso es que el autor del crimen acabó confesando y así quedó en el imaginario colectivo que Pere Areny había matado a su hermano mayor porque era el heredero y iba a casarse y él no quería quedarse sin la herencia familiar. Es decir, el móvil del crimen habría sido económico. Ellos eran una familia rica de la zona, tenían tierras y el crimen ocurrió en Casa Gastó, que es una casa que como mínimo es del siglo XIV, es de las más antiguas del lugar, de hecho es patrimonio cultural en Andorra, porque hay muy poquitas casas de esa época que perduren todavía. Claro, cuando digo que la familia era una familia rica, tenéis que ponerlo en contexto. O sea, ¿qué vidas llevaban allí? Eran ricos porque tenían tierras, pero pasaban unas vidas durísimas en un ambiente muy frío, con un paisaje muy agreste, yendo a la montaña con el rebaño a altas horas de la madrugada. Tenían unas vidas que para nada se parecen a lo que uno tiene en mente cuando piensa en una familia rica. Y además era una familia donde un padre se había casado 2 veces y había tenido muchos hijos que tenían edades muy diferentes, que eran muy diferentes entre sí y ninguno de ellos se había casado. Imaginaros el cuadro familiar en ese contexto. Eran unas vidas muy tristes, muy carentes de afecto y sobre todo muy solitarias. Lo curioso de este crimen es que acabara en una pena capital estando en 1943. ¿Qué pasaba? Que la justicia andorrana no había cambiado desde la época medieval. Y en el ámbito penal, el tribunal existente era el único que había, con lo cual no había posibilidad de recurso. Aún así, medio siglo antes, había habido otro crimen, en 1896, y en este caso sí que se conmutó la pena, por cadena perpetua. Digamos que la justicia andorrana era muy dura, pero a la vez era muy proclive a la clemencia, ¿no? Al perdón. Pero en este caso, en el caso de Pere Areny, no se conmutó la pena. Y eso es porque el contexto era diferente.
tenemos a una Andorra que sigue anclada en el pasado, en las tradiciones, y que vive aterrorizada porque vive entre dos frentes. En 1943 tenemos en el sur a la recién estrenada España franquista y en el norte tenemos a la Francia invadida por los nazis. Andorra siempre ha sido un país pequeño, poco habitado y muy pacífico, que se mantiene neutral en los conflictos bélicos y en este caso pues también, con lo cual la gente estaba temerosa porque había un conflicto tanto por arriba como por abajo y había gente en el sur, por ejemplo los maquis que escapaban del franquismo, que intentaban huir por las montañas hacia Francia, mientras que los nazis situados en Francia pasaban por Andorra para llegar a España y eso tiene a la gente muy inquieta. Y también, por supuesto, a las autoridades, que tienen miedo de hacer algo mal, temen por sus posiciones y también por su vida. Entonces, toda esta confluencia de factores tuvo un impacto negativo en el desarrollo del caso del joven Pere Areny y por ello no se le conmutó la pena. Es muy curioso que un siglo antes, en 1854, hubo otro asesinato que también acabó con pena de muerte y que el acusado también era de Casa Gastó. La víctima murió a cuchilladas y es muy curioso que los dos casos de los dos Gastones acabaran en pena de muerte, mientras que aquel asesinato que ocurrió de forma intermedia en el tiempo sí que obtuviera clemencia. Entonces, como os decía antes, había una historia oficial sobre este fratricidio que básicamente explicaba que Pere Areny mató a su hermano Antón por un móvil económico. Y lo que hace Iñaki Rubio en su libro es dar una vuelta de tuerca a esta perspectiva gracias a documentación de archivo, apoyándose en documentación que nunca había sido utilizada, entrevistando a descendientes de personas relacionadas con el caso y sobre todo estudiando la época, hace una reconstrucción que constituye un estudio social, político y psicológico que arroja nueva luz sobre el caso. Y que es lo que lo hace verdaderamente interesante. Y esto es lo que también hace que el libro de Iñaki Rubio sea muy valiente. Iñaki se metió en un berenjenal muy grande cuando escribió este libro, porque lo que está haciendo es que es fuerte. Lo que está haciendo es meterse en la historia reciente andorrana, concretamente en un hecho muy traumático para su sociedad, y además llevarle la contraria a un libro muy importante, y no un libro cualquiera, sino el libro más importante de la literatura andorrana moderna. Vamos, se arriesgó a que la gente le dijera, pero ¿tú quién te has creído que eres? Este libro se titula Set letanías de mort, que sería 7 letanías de muerte. Es de 1981 y lo escribió Antoni Morell. Se considera, como os decía, el libro fundacional de la literatura andorrana. En 1981, para que os hagáis una idea de cómo estaba Andorra, del nivel evolutivo de Andorra en muchos aspectos. Entonces, en este libro de Antoni Morell, a través de las 7 letanías, de las 7 oraciones, lo que hace es reconstruir el caso, pero de una forma inventada. Él no utilizó el material de archivo y entonces es una versión inspirada en el caso, pero muy libre. Probablemente 1981 era una época demasiado cercana a los hechos como para que nadie se atreviera a intentar buscar nuevas pruebas o contradecir la idea que había quedado en el imaginario colectivo de la sociedad andorrana. Hay que tener en cuenta que muchas personas implicadas todavía vivían. Entonces, lo que hace Iñaki Rubio en este libro, después de toda la investigación y para apoyar su tesis, que desmiente el móvil económico, es presentarnos a una sociedad andorrana absolutamente anticuada, regulada por usos y costumbres ancestrales, sin conocimientos ni sensibilidad hacia las enfermedades mentales, que luego hablaremos de este tema, y también era una sociedad muy asustadiza, muy poco acostumbrada a los sustos, que se vio totalmente desconcertada y desbordada por este caso. No supo cómo actuar. Entonces Iñaki nos presenta, por un lado, lo que es el paisaje que envolvía a los personajes, este paisaje andorrano montañoso y agreste, paisaje inhóspito, frío, solitario, que te convertía en una persona hosca, poco comunicativa, poco afectuosa. Las descripciones son muy bonitas. Luego aborda el contexto histórico del que ya hemos hablado y luego también, sobre todo, nos presenta a toda la familia protagonista, a todos esos hermanos que
tenían edades tan diferentes, que tenían tan poco que ver entre sí, que tenían tan pocos alicientes en la vida. Y también vemos la infancia de Pere Areny. Comprendemos a todos los personajes, empatizamos con todos, pero sobre todo acabamos desviviéndonos por Pere. Este año he estado leyendo varios libros sobre enfermedades mentales. Acordaos que hemos hablado de Rostros en el agua, de Janet Frame, y también reseñé Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey, que ambas novelas nos presentaban cómo eran los centros psiquiátricos a mitad del siglo XX y qué concepción se tenía de esas enfermedades y de esos enfermos. Y cómo era un absoluto desastre el poco conocimiento, los malos tratamientos y sobre todo la falta de sensibilidad hacia esas personas y sus necesidades y cómo no eran tratadas como personas. Pues Pere Areny entra en este contexto, de hecho cronológicamente es el mismo contexto, pero imaginaos que encima vivís en Andorra, en ese mundo tan frío y con tan poco conocimiento también sobre el tema. Iñaki Rubio nos presenta a Pere como un niño que en la infancia nunca fue querido, por circunstancias familiares nunca fue cuidado y como no tenía amigos, era el típico marginado en clase, en la escuela, en el pueblo, en la familia. Nos habla de la marginalidad de las personas y de las consecuencias que esto tiene sobre esas personas que necesitan ayuda. Y en este punto quería contaros una anécdota familiar que descubrí hace poco y que me impactó muchísimo y que está relacionada con esto. Mi padre tenía un hermano gemelo que no se parecía en nada a él, ni físicamente ni como persona, y que desde pequeño había sido el raro de la familia. La familia de mi padre era muy pobre, eran 7 hermanos, y desde muy pequeños, desde que tenían 8 o 9 años, ya iban a trabajar a la fábrica, los años 50, y me habían contado anécdotas de mi tío, que se llamaba Miguel, que cuando tenía 14 años, todos estaban acostumbrados ya a ir a trabajar a la fábrica y levantarse a las 5 de la mañana, y él seguía yendo llorando a trabajar. No era normal. Bueno, el caso es que mi tío siempre tuvo problemas de comunicación, de socialización. Ahora no te habla a ti, ahora no me habla a mí, a ver qué hará mañana. Y yo siempre tuve desde pequeña esta concepción de él en la cabeza, porque era la que me había transmitido mi familia, tampoco lo veía casi. Y hace poco mi tía, que era la única hermana de la familia, tiene un nieto que es un poco autista, tiene un tanto por ciento de autismo, que es un trastorno del desarrollo que dificulta la comunicación, ¿no? Y la socialización con el resto de personas. Y a raíz de esto se ha interesado por el tema para pues, tener un mejor contacto con su nieto y se ha dado cuenta de que mi tío era autista. Cuando nos enteramos de esto quedamos absolutamente desconcertados. Se nos encogió el corazón porque nos dimos cuenta de que mi tío había sido un niño con necesidades especiales y nadie le había hecho caso. Igual que a Pere Areny, pero no por maldad, sino porque el contexto en el que nacieron no era el adecuado. No había conocimiento sobre el tema, no había sensibilidad hacia las enfermedades de ese tipo y encima eran contextos muy duros, en el caso de mi tío, una familia obrera, donde no había ni tiempo ni paciencia para fijarse en esas cosas. Es la mala suerte y la injusticia de la vida. Y una persona que necesita unos cuidados especiales y que no los recibe, pues obviamente evoluciona a peor y obviamente sufre. Este es uno de los múltiples temas que Iñaki Rubio destapa gracias a su investigación. A veces hay cosas que están insertadas, no se sabe cómo, en el imaginario colectivo de la población, es como una verdad absoluta, cuando nunca ha sido demostrada, y yendo a un archivo se puede obtener un documento que descubre que todo eso que todo el mundo creía y había repetido de generación en generación era mentira. Otro de los temas que aborda el autor es la rumorología. Por eso yo nunca leo la prensa del corazón. No me gustan los cotilleos. Odio los rumores. Los rumores pueden hacer mucho daño y crean estas verdades, que no son verdades, en las mentes de las personas. Pues Iñaki habla mucho de los chismes de los vecinos alrededor del crimen y cómo un comentario de un vecino puede pasar a otro y puede ir transformándose hasta convertirse en algo muy gordo que no tiene nada que ver con la realidad y que queda asentado en las mentes de todas las personas de la población. Y muchas veces sin ninguna maldad, pero las consecuencias pueden ser catastróficas.
Pero el tema más interesante y más impactante del libro es el trato que se le dio al preso. Ahí sí que quedas completamente desconcertado porque te parece que es un libro que trata de una historia muy remota, no del siglo XX. La deshumanización que sufrió Pere Areny a lo largo del proceso te convence de la vulnerabilidad del individuo frente a la masa, frente al grupo que se protege a sí mismo y que no tiene ningún problema en olvidarse de esa otra persona y de cerrar los ojos ante lo que está pasando. Cómo las autoridades actuaron con una absoluta frialdad para poner una barrera entre ellos y el acusado y así tranquilizar sus conciencias. El trato al que se sometió Pere Areny, teniendo en cuenta que era un acusado confeso, es tremendo. El encarcelamiento, las condiciones a las que se le sometió durante los 3 meses que duró el proceso. El mismo proceso judicial basado en estas leyes medievales que hemos visto antes. Cómo se le deshumanizó hasta un punto que incluso los nombres de víctima y asesino se confunden en la documentación. Hay libros en los que están mal los nombres, que llaman Antón al asesino y Pere a la víctima. La lectura de la sentencia en la plaza pública delante de todo el mundo con un acusado que no podía ni tenerse en pie después de los 3 meses que había pasado encerrado. La procesión hacia el cementerio inmediatamente después de que se leyera la sentencia para que Pere fuera ejecutado. Es que él mismo asistió a su propio entierro. La ejecución, la gente siguiendo el camino hacia el cementerio para ver la ejecución, que luego hubo una amonestación pública porque esto no tenía que haber sucedido. Todo un desastre, un desatino horroroso. Y el silencio de la gente ante lo que estaba pasando. Porque una cosa es la gente del pueblo que puede no tener un conocimiento de las leyes y otra cosa son las autoridades que sabían lo que había, que sabían lo que podía haberse hecho, que sabían que se podía pedir clemencia. Silencio absoluto por parte de todo el mundo. El libro tiene hasta un héroe llamado Pere Canturri, que a mí me ha impactado muchísimo, que te devuelve la fe en el ser humano. Siempre hay alguien valiente, siempre hay alguien digno que en medio de un desatino, cuando todo el mundo está temeroso y callado, es capaz de levantar la voz, aunque le perjudique, y decir no, yo no voy a participar en esto. Los hijos de este gran hombre, porque no se le puede llamar de otra manera, siempre habían reivindicado el gesto de su padre, no os digo cuál para no haceros spoiler, pero le perjudicó su decisión. Y la sociedad andorrana tampoco es que les dijera que no era cierto, pero no acababa de darse por válido y eso era algo que a ellos les dolía porque había repercutido mucho en su familia. Y Iñaki Rubio encontró en los archivos el documento firmado por Pere Canturri en el que tomaba esa digna e importante decisión. Desafortunadamente sus hijos ya habían muerto y no pudieron tener la satisfacción de tener esa prueba entre sus manos, pero a los lectores se nos saltan las lágrimas, de verdad. Es una de las cosas que más me sobrecogió del libro. Un momento que es que no puedo seguir. Es que acabas absolutamente emocionado por la historia. Vamos a hablar un poquito del estilo narrativo, que es otra de las virtudes del libro. Sin esto el libro no fluiría como fluye. La narración es excelente y está estructurada en capítulos breves y ágiles. El estilo es directo, preciso y muy accesible. Están muy bien fusionadas las diferentes partes del libro porque hay partes en las que te habla el autor directamente, hay otras partes en las que se ve el desarrollo de la investigación del propio autor y hay otras que son las partes novelizadas. Las partes de ficción son muy importantes y son un gran acierto porque le aportan realismo y también le aportan humanidad a los hechos. Después, aunque el libro aporta sus conclusiones, aunque Iñaki Rubio tiene una serie de tesis que te expone, no es un libro moralista, no es un libro que dirige tus pensamientos, no te da muchas respuestas, sino que más bien suscita una serie de preguntas que hacen que tú mismo reflexiones sobre el caso y te pongas a buscar respuestas. El libro va mucho más allá de los hechos y lo que hace es reflexionar sobre cantidad de temas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre las injusticias, etc. Y luego están las grandes escenas del libro. Esas escenas que nos dejaron con la boca abierta. En primer lugar tenemos la escena del asesinato, de cómo Pere Areny disparó a su hermano Antón mientras dormía. Es una escena muy difícil porque
no sabes lo que pensaba Pera Areny, pero Iñaki intenta meterse en su mente y te muestra las horas antes al suceso y lo que está pensando en el momento, y es muy, muy interesante. Luego está la autopsia de Anton Areny, que también es una escena, o sea, es que imaginaos el cuerpo en la habitación de una casa antigua. Vienen dos médicos que no tienen casi utensilios. Ahí en medio se ponen a tocar y el autor te lo describe todo con todo detalle. Se nota que disfruta la escena, a mí me encantan esas cosas, además no tengo ningún problema con las descripciones médicas y bueno, es un derroche de sadismo, resulta grotesco pero es muy disfrutable. Luego está la escena del traslado del cuerpo del fallecido al cementerio. Claro, es que imaginaos el contexto, la casa, las montañas, cómo coges ese cuerpo, cómo lo llevas. Creo que lo llevan encima de una mula o de un caballo, ahora no recuerdo. Y es una escena entre tragicómica y grotesca que dices, pero madre mía, pero un poco de respeto por el muerto. Y luego está el tramo final desde la lectura de la sentencia en la plaza pública hasta la ejecución. Sientes una amargura, una desolación, una impotencia, te quieres meter en el libro para evitar lo que va a pasar. Son unas últimas páginas taquicárdicas que a mí me interrumpieron la lectura a medias. Es horrible, es lo peor que le puede pasar a un lector. Bueno, y ya para terminar, en conclusión, este es un libro que mezcla estupendamente varios géneros: crónica negra, novela de no ficción, true crime, novela histórica también, ensayo histórico. De hecho, yo creía que sería un ensayo histórico y no lo es. Y que quede muy claro que no es un libro sobre un asesinato, ni la última pena capital en Andorra, ni tampoco sobre la extinción de una familia, ya que todos ellos eran solteros. Eso sería una simplificación del libro. Es mucho más que eso. Es un libro sobre la desaparición de una época. Es un interesantísimo estudio político, sociológico y psicológico de una forma de vivir que estaba condenada a desaparecer. Y también es una defensa de la necesidad de ser comprensivos y de ser justos, pero nunca despiadados. Es un libro impactante en su argumento, apasionante y sorprendente en su desarrollo y absolutamente devastador en sus conclusiones. Pero sobre todo es un libro muy humano. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos muy pronto con el top de mejores lecturas del año, que va a ser un top 15 porque no me cabían los libros y que espero tenerlo pronto porque ya lo tengo pensado. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!